La carta de Juan, normalmente en los institutos bíblicos se ha enseñado que Juan, el discípulo amado, fue el que escribió el Evangelio, el Apocalipsis, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Es algo que, como la mayoría de tradiciones cristianas, el lente crítico lo hace caerse. Juan, el que se convirtió en un discípulo amado, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de su tocayo, de Juan el Inmersor, o Juan el Bautista. Juan el discípulo amado es un hombre de campo, probablemente de la misma región de Jesús, y de Juan el Bautista, de la región de Galilea. Sería imposible para alguien de ese trasfondo, sin un conocimiento amplio del helenismo y un manejo casi perfecto del idioma griego, escribir el Evangelio en la condición que fue escrito. De hecho, el que escribió el Evangelio de Juan, que él tenía la intención de que la gente pensara de que él era el discípulo amado. ¿Qué él tenía? Es algo interesante porque cuando tú lees el Evangelio, él te dice, porque los judíos creían tal cosa. Es como que él no se siente parte. Y el escritor del Evangelio de Juan probablemente es un judío helénico, un judío que había absorbido el helenismo como cultura de vida. Estaban los judíos piadosos, que eran como Pablo, hebreo de hebreo, y estaban los judíos que habían asumido el helenismo como forma de vida. Este discípulo, este escritor, habla del logos de una forma tan perfecta que se parece a la mente de Aristóteles. Entonces ese Juan del Evangelio es un Galileo. ¿Es quién? Que Jesús llama. Pero el que escribe el Evangelio no se identifica con el pensamiento de los Galileos, ni la forma de vida del Galileo. No eran muy académicos los Galileos. Juan el Bautista no dejó nada escrito. Jesús tampoco. El escritor de la carta se representa a sí mismo como un anciano. Este es Juan el anciano. ¿Quién es este? El escritor de Apocalipsis es Juan el teólogo. Es un hombre que maneja mucho la parte mística y la parte del lenguaje figurado. Por eso habla de Babilonia, habla de la bestia que subió del mal. Todo eso es un lenguaje figurado. A lo mejor si él estuviera vivo,
se sentiría avergonzado por lo que se interpretó de su lenguaje. El que escribe el Apocalipsis no tiene la intención de que 50 años después se siga leyendo lo que él escribió. Y miren que se ha convertido el Apocalipsis en uno de los libros más utilizados por la religión para esclavizar al mundo. El Apocalipsis es que desarrolla la base del infierno, de la condenación eterna. El cielo nuevo, la tierra nueva. En cierta medida el Apocalipsis es contrario al pensamiento de Jesús. Jesús se paró en un monte y le dijo a los discípulos: en el reino de Dios, en ese reino, los justos, los sadis, digo conmigo sadis, a los sadis se les va a dar la tierra por herencia. ¿Qué se le va a dar a los sadis? El Apocalipsis se va a otra realidad, para un cielo nuevo y una tierra pero este anciano ha vivido mucho, y aquí en la carta empieza diciendo de lo que yo voy a hablar hoy, que es del maligno. ¿Cuál es el tema de hoy? En el capítulo 1, verso 13 dice: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué es lo que tienen? A veces yo no entiendo cómo es que tenemos que leer la Biblia. Si no estuviéramos tan contaminados por la religión y leyéramos este texto, fue algo magnífico. Porque oiga lo que dice el escritor. Nosotros andamos buscando, ¿qué cosa? La vida. Ese es el lente de la religión. Aquí dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen. ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Que ustedes tienen qué? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa, si demandamos ¿qué? Aquí hay que filtrar la oración. Esta carta de Juan es el filtro de la oración. ¿Qué es esta carta? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a qué, Él nos oye. Entonces, Dios manda que se ore. ¿Dios manda qué? Pero el que ora y no conoce la voluntad de Dios está perdiendo el tiempo. Deberían haber escuelas para enseñarle al mundo cuál es la voluntad, porque eso aceleraría la respuesta en la oración. Si algo yo pido y está fuera de la A, entonces si me traen una lista de 100 enfermos, yo voy a orar por todos. Perderé mi tiempo. Porque lo primero es saber, de esos 100 que están ahí, ¿cuál es la voluntad de quién?
La oración no mueve la mano de Dios. Ningún hombre le ha cambiado la voluntad a Dios. Dios es soberano. ¿Qué es lo que Dios es? Entonces, cuando yo le pido algo a Dios, debo asegurarme. Por eso es que yo digo que la meditación es más trascendente que la oración. Porque en la meditación yo tengo acceso a la voluntad. Y el que tiene acceso a su voluntad no pide. Cuando Jesús está en el Getsemaní, ¿qué le dice al Padre? Padre, cuando el Padre les muestra todo, ¿qué es el Padre? Él ve el fin. Entonces el maestro dice, wow, si hay otra forma. ¿Si hay qué? Porque la verdad es dura de ver. Señor, en el Getsemaní, Dios les reveló al maestro todo lo vituperio del Calvario. Y él sabía lo que iba allá. Y eso le dio terror. ¿Qué le dio eso? Estaba cerca de la muerte. Todo ser humano experimenta ese terror a la muerte. ¿Qué hay de aquel lado? En la meditación yo puedo viajar al Padre y conocer aquel lado. Y ya cuando me vaya, el viaje no va a ser tan tenebroso, porque ya sé para dónde voy. Entonces, Juan está diciendo aquí algo interesante. Y es que si le pedimos algo a Dios, ¿conforme a qué? Entonces, cuando tú ores por alguien, ore por mí por un trabajo. No, nos vamos a orar para la voluntad de quién. La gente se pasa 30 años fumando cigarrillos. ¿Qué ha descubierto la ciencia que va a hacer eso? Le llegó el cáncer. Entonces la gente que duró 30 años fumando cigarrillos, ahora viene a la fe. Para que en la fe le sanen los pulmones que él mismo se dañó. Y para que Dios le prolongue una vida que él mismo se destruyó. Entonces nosotros le decimos, declárate sano. Señor te sana. El Señor te dijo que era voluntad de sanarlo. Dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandemos. Dios nos oye en todo lo que demandemos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pecado que no sea de qué, pedirá y Dios le dará qué, vida. Esto es a los que cometen pecado que no sea. Hay pecados de, por lo cual yo no digo que se pida. Por eso yo le decía al principio que este pasaje es el filtro de la. Entonces, ¿cuántas veces tú no habrás orado por gente que están bajo pecado? El pecado de muerte en Israel es cuando tú eres cortado del pueblo.
¿El que qué? Por eso Pablo decía que los que practican tales cosas, ténganlo por gentil y publicano. Cortado. Dice aquí, toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica él ¿Un hijo de Dios puede pecar? Sí. Dios está consciente que sus hijos van a pecar. Y el que dice que no peca le hace mentiroso. Ahora, Dios lo que no quiere es que de ese pecado se convierta en una práctica, en un laberinto sin salida. Entonces, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado. Tú vas a pecar, pero no vas a practicar el mismo error toda vez. No vas a tropezar siempre con la misma piedra. Porque el Hijo de Dios tiene que evolucionar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Hijo de Dios? Y la evolución empieza cada vez que tú vences una de tus áreas oscuras. Todos nosotros tenemos áreas donde son pecados recurrentes. ¿Pecado qué? Eso se llaman puertas del alma. ¿Qué es la puerta del alma? Un pecado. Y al yo cometer ese pecado recurrente, esa área, yo ni siquiera predico en contra de ella. Porque ya yo ni percibo que es pecado. Pero es que yo me acuesto con el esposo de María, pero el Espíritu no me reprende. No te va a reprender porque es un pecado recurrente. Entonces, esas cosas son las zorras pequeñas. ¿Zorras cómo? Entonces sigue diciendo aquí, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no. Wow. Entonces, si yo no soy parte del pecado recurrente, el mal, el diablo se levantó contra mí y tocó mi casa, hay que examinar que hay un pecado. Porque el maligno no está supuesto a entrar a donde tú estás. Hebreos 4:12 habla y 2:14 de que Jesús vino a destruir a las obras y al mismo diablo. Entonces, Jesús te pone en una posición donde el maligno no te puede destruir. ¿Dónde te pone? Ahora, un pecado recurrente te puede degradar. ¿Qué es lo que hace el pecado recurrente? Y cuando tú te degradas, tú desciendes al lugar donde opera el maligno. Jesús me salva, me trasladó del reino de la tiniebla al reino de su Hijo amado. En este reino el mal no me alcanza. ¿El mal qué? Todas las maldiciones que te envíen y tú estás en la posición que el Padre te puso en lugares celestiales. ¿Lugares cómo? Esa maldición no te alcanza porque está bajo la protección divina. Aunque el pecado recurrente te degrada y te lleva a la posición del maligno. Es como alguien que tenía una mansión y dijo, vendo la mansión. Y cuando fueron a comprar a compradores, él dijo, el único requisito de esta casa es que yo voy a dejar un puntito aquí, hay un árbol dentro de la casa que yo lo amo mucho. Y cuando yo quiera, puedo venir a verlo. Se la vendió
a alguien menos de la mitad de lo que valía. Al otro día él fue en la mañana, tocó la puerta. ¿Quién es? Soy yo. Vine a ver el arbolito. Entró y vio el árbol y se fue. Al mediodía están comiendo el arbolito de nuevo. Ya la gente está un poco incómoda porque está dejando de comer para ir a atender el arbolito. Cuando está todo el mundo durmiendo, ¿quién es? El árbol. El Señor dice, oye, pero está fuerte el asunto, pero ¿y qué es lo que tiene ese árbol? Se va. 3 de la mañana. ¿Quién es? El árbol. Vine a ver el árbol. La gente no durmieron esa noche. Al otro día le dije, mira, quédate con tu hija. Entonces, nosotros tenemos áreas donde hemos dejado un árbol. Y cada cierto tiempo el maligno viene y ¿por qué el diablo te está atacando? Porque ese árbol que está ahí dentro. Algunos lo han disimulado tanto en una apariencia religiosa. Pero Pablo dice, o el escritor de Hebreo, que hay una raíz de amargura que brota. Entonces hoy lo primero que quiero hablarles es de aquellos árboles internos que dan acceso al maligno. Lo que tiene nuestra alma. Alguno va a ser el árbol de la ira. Cualquier cosa me descontrola. ¿Qué árbol tú tienes en tu interior que es un pecado recurrente? Entonces aquí tiene que venir un autoexamen. ¿Qué tiene que venir? Entonces, ¿los cristianos tenemos que practicar guerra espiritual? No. Los cristianos tenemos que estar en nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo no le da acceso al diablo. ¿No le da qué? Pero que Job, Dios le tenía un cerco de protección. A Job había protección. En mí está el mismo Espíritu de Dios dentro. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando yo estoy en mi posición en Cristo, yo me convierto en templo del Espíritu de Dios. ¿Templo de qué? Y si hay algo que a las tinieblas le huyen, es al Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, el diablo entró a mi casa anoche. Hay un problema, hay un árbol. Y si hay árbol, no hay Espíritu de Dios ahí. Donde menos el diablo va a caer es a la casa de alguien que es templo de Dios. Porque sabe que de ese lugar lo que va a salir es azote. Porque es una casa de libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hay? Libertad. Pero esa es la posición. La Biblia dice, Pablo a Romano, porque a lo que antes conoció lo predestinó. Y a lo que predestinó llamó. Y a lo que llamó glorificó. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, estoy en un estado de glorificación. ¿Estoy cómo? Estoy entrando en una realidad donde yo estoy en la tierra. ¿Estoy dónde? Pero Pablo dice que cuando yo fui salvo, fui trasladado al reino de los cielos. Y que estoy sentado con Cristo en lugares. Esa es mi posición en Dios. Y en esa posición no hay carencia.
¿En esa posición qué? Entonces, hoy vamos a hablar de los árboles que impiden que yo asuma esa posición. En esa posición, todos los días te tiene que llegar el pan. Nunca te puedes meter en deuda en esa posición. Porque esa posición te da acceso a todo. Esa posición te lleva al huerto del Edén. Y en el huerto del Edén tú lo tienes. Ya conmigo, la posición. Mi posición. Ahora, cuando Adán sale del huerto, ya empieza el problema. Viene la crisis, viene la situación. Entonces, hay un estado de conciencia que yo vivo donde el maligno no tiene acceso a mí. La mejor guerra espiritual que yo debo hacer es la obediencia. ¿Es qué? Porque la obediencia me mantiene en mi posición. ¿Por qué Adán y Eva lo sacaron del huerto? ¿Por qué? Desobediencia. Entonces tuvieron que empezar a trabajar la tierra. Entonces vino muerte en su familia porque su hijo mató a su hermano. La desobediencia trae maldición sobre ti y sobre tu descendencia. A ver que tienes que guardarte del pecado, no por ti nada más, sino por no dejarle esa herencia a tus hijos. ¿Quién está aquí? Entonces, la Biblia dice, no deis lugar. Entonces, en tu alma, para mantener tu posición, no puedes darle lugar ¿a quién? Porque si tú le das lugar al diablo, a cualquier hora te van a ¿qué? Por eso hay cristianos que han pasado tremenda vergüenza en muchísimos escenarios. Le da un ataque de hígado donde no pueden fingir. ¿No pueden qué? Porque hay gente que finge ser bueno. Porque no aceptan que son malos. Es mejor que tú aceptes la maldad interna y te trabajes y pase por terapia de liberación a que tú finjas una apariencia de lo que tú no eres. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, cuando yo le doy lugar al maligno, hay algo complejo. Pero aquí dice el escritor de Juan, que todo el mundo, hágase conmigo. ¿Cómo está todo el mundo? ¿Hay problema? Jesús dice, yo lo envío como oveja en medio de lobos. Principio número 1 de los que están bajo el maligno. Todos buscan su propio bien. ¿Todo qué? Cuando tú buscas tu propio bien, te vuelves un ser egoísta. ¿Qué te vuelve? Y los egoístas no tienen buenos matrimonios. Los egoístas no tienen buenos amigos. Tú entonces, ¿qué pasa? Tienes un árbol llamado egoísmo. Pablo dice, en los postreros días se levantarán hombres amadores de Dios. ¿Amadores de quién? ¿Amadores de quién? Entonces, hay un árbol en muchas almas que es el árbol del amor propio. ¿Árbol de qué? Está aquí. Yo me pregunto, la Biblia dice, hagan con los hombres lo que quieren que los hombres hagan con ustedes. Ese es el principio que dije en nuestra vida. No es tanto ser tan espiritual. Dios está buscando gente que obedezca. Lo que me mantiene en mi posición no es el ayuno. Y no es malo ayunar. Lo que me mantiene en mi posición no es el silicio. Lo que me mantiene en mi posición no es hablar lengua. Lo que me mantiene en mi posición es la obediencia. Y es ahí donde está el problema de la gente, que están habituados al mal. Por eso la gente anda de iglesia en iglesia brincando. Desde que le exigen la obediencia.
Obediencia. Porque ¿qué le dijo Samuel? Es mayor la obediencia que él. Entonces, ¿quién está más cerca de Dios? ¿El que ayuna mucho y ora mucho? ¿O el que es obediente? Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a la gente? ¿Una vida litúrgica o una vida de? Menos retiro y más conciencia de no hacer el mal. Lo que este mundo necesita son personas con una conciencia de no hacer lo malo. Son personas que no anden buscando el premio a la ligera, sino que quieran la disciplina. ¿Quieran qué? Hay un sabor cuando tú logras la cosa de forma disciplinada. Es que tú lo disfrutas. Dios es el dueño del oro y de la. Pero Salomón le dijo, dame el asunto gradual. Señor, no me dé pobreza ni riqueza. Si me da mucha riqueza, digo, no te necesito. ¿No qué? Ese es a veces nosotros oramos mucho, Señor, prospera a tus hijos, prospera a tus hijos, prospera a tus hijos. Pero le preguntaré yo, ¿sabrán todos los hijos de Dios vivir prosperados? ¿Saben todos los hijos de Dios vivir prosperados? Hay gente que la peor desgracia que le puede pasar es que Dios lo prospere. Dios me prospera. Tú estás muy gordita. Sí. No es mi nivel. O sea, no es mi alma gemela. Alguien me escribe y me dice, maestro. Digo, ¿qué pasó? Este asunto son cosas que la gente no entiende, maestro. Digo, ¿qué sucede? Que ya yo lo descubrí, Dios me lo reveló. Dije, ¿qué fue? Reverendo. No, que mi esposa no es mi alma gemela. Y no he leído ese libro, pero ya yo tengo el código. Digo, wow. Una pastora me llama de que el padre me habló. Porque la gente te manipula. Digo, ¿cómo así, amada? Yo sí. Ya yo sé que mi esposo no es mi alma gemela. Obviamente lo botan del trabajo. Ella es la que produce. Ahora quiero una alma gemela que tenga mucha relación con Dios. Las almas se van fundiendo una con la otra. ¿Se van qué? Se van trabajando. Es un trabajo constante. Y digo, pero ¿por qué tú no quieres estar con ese hombre? No, es que yo no soy feliz. Oh, pero ni Jesús era feliz. Señores, la gente no entiende que en este mundo bajo el maligno, ¿mundo bajo qué? Nadie va a alcanzar la felicidad en la tierra. Nosotros tenemos momentos de eternidad. A veces un momento de eternidad no te lo da una pareja, te lo da un amigo. A veces un momento de eternidad no te lo da un amigo, te lo da un hijo cuando sonríe. O sea, son momentos. O sea, lo que no debemos buscar es momentos. Disfruta el momento. A veces la gente, estoy de vacaciones en una playa, pero pierdo tanto tiempo tratando de que la gente vea que soy feliz, que daño él. Suelta el teléfono, suelta esa, olvídate del mundo, disfruta él. Entonces, el principio número uno es un mundo bajo el maligno, es que es un mundo dirigido por el egoísmo. ¿Un mundo dirigido por qué? Vamos de nuevo. Gente que son controladas por el maligno son una matriz dirigida por el egoísmo. Por eso en la Kabbalah se habla del diablo como el ego. ¿Quién es el diablo de la Kabbalah? El ego. ¿Quién es el diablo de la Kabbalah? La gente tiene hambre de que lo reconozcan. Hambre, esa infla de grandeza. Es que no me aplaudieron. Entonces tiene que haber una autoflagelación.
Tú tienes que dominarte a ti mismo. Tienes que dominar tu ego. El que quiera ser mayor entre nosotros, coja para la cocina y empieza a servir comida. Hay que tener vocación de servicio. Jesús dijo, los primeros serán los verdaderos adoradores son los servidores. A tu Señor tú debes adorar y a Él solo. La adoración es un servicio, no el otro. Entonces, el ego, el alter ego. El mal está en el ego. ¿Qué tenemos nosotros que vencer día a día? El ego. ¿Qué divide la gente? El ego. Porque hay personas que la única forma de tú llevarte bien con ellos es que tú te conviertas en el alimento de su ego. Yo conocí un amigo en Perú. Estaba en un evento. Me dio palo, pero mucho palo. Me masacró. Yo sentado ahí, el palo conmigo. Pero varón, pero suéltame, varón. Cuando él terminó, yo me quedé como ese sinsentido. Digo, ¿y a qué yo vine para este evento? Una escala en Argentina, que eso está más lejos que Matusalén. Cuando usted llega más lejos, más para allá está Argentina. Y después de allá, para Perú. Y para colmo, el chofer no hace mi parada típica para comprarme mi pollo a la brasa. No me hizo la parada, yo llegué. Entonces, vinieron todos los palos. Cuando terminó, él empezó a hablar. Nosotros le pusimos el presidente. Si los demás predicadores le pusimos el presidente. Él partió con el Señor ahora en el Vigo. Y ya yo entendí. Desde que yo lo vi, dije, oh, el ego. Digo, cuando yo saludaba, el único profeta que es amigo del presidente. Decía, wow, gloria a Dios. Buscaba su teléfono y me mandaba una foto. Me mandaba fotos diarias con el mismo presidente. Entonces, cuando alguien te demuestra su debilidad, no hay que medir su fuerza. El ego. Hay gente que cantan y bajan. Rosalía, ¿cómo canté? ¿Cómo tuvo mi mensaje? Hay que inflarle su ego, hay que decirle, oiga esto. Y se pasan por todo el mundo buscando testimonio. ¿Y cómo no pasó nadie? Y si ese, el ego, diga conmigo, el ego. Señor, que Dios le dijo a Saúl, Saúl, te deseché. Ni tú ni tu descendencia van a ser rey en Israel. Está bien. Pero ven acá, Samuel. Tú puedes ir para el pueblo y decirle que yo soy el rey. Este tipo perdió la salvación. Y lo que le preocupa es su ego. Queda bien delante de la gente. Que la gente no lo critique. Los que han muerto al ego, la crítica no le hace. Es un nivel de conciencia, ¿ok? Háganse conmigo, ¿qué es eso? Oigan esto. Porque quiero que ustedes aprendan a practicar esto, porque esto es lo que viene ahora. Gente insegura con críticas excesivas. Entonces, cuando tú sabes quién tú eres, no necesitas ni el aplauso ni la crítica. Porque tú sabes quién tú eres. El lunes pasado, o el martes por ahí, alguien me dijo,
Nunca he visto un hombre que la letra lo haya matado tanto. ¿De qué te vale tanta letra si estás vacío? Puede ser. Él se sentía bien vomitando su odio. Porque hay gente que nunca te van a perdonar que tú reflejas su mediocridad. En la noche entramos en un live y cuando yo iba a hacer el live el Señor me habló y me dijo: hay gente que se quiere suicidar. Yo se lo dije a la gente. Salieron 4 personas, pero yo sentí que no eran esas 4. Y apareció la persona. Yo hablaba con los muchachos. Mucha gente eso le marcó. Porque esa persona me escribió, me dijo: yo me iba a suicidar, mi vida se destruyó. Hoy alguien me corregí y me decía: wow. Pero la gente, si ve el testimonio, se va a salvar. ¿Dónde está el testimonio? La gente no es que tiene que arrepentir por el testimonio. Es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, si alguien piensa que Fran está vacío, cuando Fran tiene identidad, no lo quiere convencer de lo contrario. No hagas nada para convencer a nadie, porque entonces será víctima de él. Entonces, muchas veces tenemos que ir muriendo. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Entonces, el ego es ese árbol del diablo que llevamos dentro. ¿Ese árbol de quién? Dile que está a tu lado: sí, tenemos algo del diablo adentro. Se llama ego. Estírpalo. Yo no estoy en contra de la cirugía, pero ¿no será que muchas cirugías esconden un gran ego? Usted no ve que la gente se transforma y detrás del ego esconde su baja autoestima y su condición. Víctimas del ego. Entonces el escritor dice aquí que el mundo entero está bajo el maligno. Todos en el mundo están dominados ¿por quién? Entonces el maligno lo domina por medio del árbol llamado el ego. ¿Cuál es el árbol del maligno? ¿Cuál es el árbol del maligno? Entonces todas las cosas que tú hagas para alimentar tu ego están mal. Tú debes ir matando él. Hace muchos años yo vine a predicar en New Jersey y utilicé una analogía. Yo hablaba de los 3 Satanás en ese tiempo. Por poco me matan en esa iglesia. Se pagó un moreno y me dijo: yo tenía batalla con 1 y ahora hay 3. Yo me tiré el diablo adentro. ¿Qué lío tú me has metido, vagón? Yo no puedo con 1. Yo decía, el primer Satanás es cuando Pedro le dice a Jesús: no vaya a la cruz. El Satanás de los sentimientos. Pedro no tenía el diablo adentro. No. El primer Satanás era el sentimiento, ese humano.
Pedro antes de Jesús no era nadie. Su vida era una persona irrelevante. Ahora Pedro al lado de Jesús. Entonces Pedro cuando dice Jesús dice, me voy a morir. Dice, oye, pero Pedro el pecador de nuevo. Aquí los rabinos me oyen. Con mi sombra la gente se sana. No, porque me voy a morir. No, tú no vas a morir, no. Sentimiento. Entonces a veces Dios te da una bendición. Porque ¿cuántos saben que eso es una bendición? Pero hay bendiciones que son temporales. Entonces el sentimiento te hace abrazar cosas que son. Segundo Satanás, cuando los ángeles se convierten en adversarios. Aquí leímos que para que Dios me oiga tengo que estar en su. ¿No lo escuché? ¿Dónde tengo que estar? Entonces los ángeles que Dios me manda me van a arrastrar hacia dónde. Estamos aquí. Los ángeles que Dios me manda, ¿para dónde me van a llevar? Entonces si la voluntad de Dios dice para el norte y yo voy para el sur, esos ángeles se convierten en Hasatán, adversario. Entonces a veces tú estás ayunando y luchando y reprendiendo ángeles porque te quieren que salga un camino donde no es la voluntad de quién. Cuando tú conozcas la voluntad de Dios, todo se va a ir más acelerado. Conocer tu voluntad lo acelera todo. ¿Qué es lo que hace? Entonces, aquí hay algo. Yo quiero comprar una casa. Y si yo la estoy buscando en Parkerson, y ya hay una casa que él diseñó para mí en Elizabeth, me mataré orando por Parkerson. El dinero no llegará para Parkerson, porque en la voluntad el presupuesto es para. Entonces él dice el escritor de Hechos, Dios ha puesto límite a nuestra habitación. Entonces hasta el lugar donde tú vas a vivir tiene que estar bajo su. Entonces cuando tú le pides algo que ya es su voluntad, tú pierdes. Tú te ganas todo ese tiempo que perdiste pidiendo algo que no era su voluntad. Entonces el mundo está bajo el maligno, porque el mundo está fuera de la voluntad de quién. Y esta es la voluntad de Dios, que tengan vida, pero que esa vida la tengan en abundancia. ¿Que esa vida qué? ¿Que esa vida qué? A lo mejor la voluntad de Dios no sea que tú seas un buen empleado. A lo mejor la voluntad de Dios es que tú seas el dueño del negocio y tú puedas poner a la gente que llega a hogar desde que empiece a trabajar. Pero a veces lo difícil es salirse del juego del maligno. Todo el mundo, todo el que está bajo el maligno, está dominado por ¿qué? Un autoamor propio. Entonces yo siempre le digo a la gente, tú tienes que empezar a practicar. Práctica. En Santo Domingo, mucha gente que estaba cercana a mí, en un momento pensaron que yo era, un término muy dominicano, el más pariguayo del mundo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien me modeló una vida, primero en Panamá, luego en Brasil, y dije, yo quiero ser así. Y donde quiera que yo llegaba, fuimos a comer, yo pago. Ellos no sabían que yo estaba habituando mi vida en otra dirección. ¿Cómo yo estaba? Un día me senté con un pastor antes de ya venir para acá. Y él me dijo, wow, pero
paga porque Dios te está bendiciendo. Esta vez te va a pagar con mi consentimiento. Me dio permiso. Y yo le dije, ¿tú te acuerdas la primera vez que comimos? Sí. Nos reunimos a comer para yo enseñarte la Cherokee que me habían dado. ¿Te acuerdas la segunda vez, verdad? Nos reunimos para el cumpleaños mío que me regalaron una Ford. ¿Te acuerdas la tercera vez que nos reunimos, verdad? Nos reunimos para enseñarte la Land Rover del año que yo me había comprado. ¿No te has dado cuenta que yo siempre he ido pagando? Pero siempre ha ido Dios. ¿Qué cosa? Entonces hay alguien que da más de lo que puede y le ha añadido más. Hay alguien que da más de lo que puede y le ha añadido. Alguien que da más de lo que puede y le ha añadido. Y hay quien en lógica retiene más de lo necesario y le viene miseria. Porque es una cosa es tener dinero y otra cosa es ser próspero. Hay gente que tiene dinero pero no son prósperos. Cuando yo le dije eso, él se puso a llorar. ¿Por qué? A veces la gente me oye hablando de mi país. Yo no hablo mal de los dominicanos. Pero si nosotros no sabemos de esa cultura, Dios no nos va a prosperar. Entonces tú tienes que empezar una autodisciplina. ¿Cómo se llama eso? Un cambio de dirección. Por eso la gente que es contrario a eso es dominada por el ego. El ego te va a decir que tú te lo mereces. Así paga Freddy porque yo me merezco que Freddy lo pague. Eso es ego. ¿Qué es eso? Son cosas simples. Entonces, el mundo controlado por el maligno, todo el mundo busca su propio bien. Número 3. En el mundo controlado por el maligno, todo el mundo vive en su granja. ¿Todo el mundo vive dónde? Diga conmigo, la granja. La granja es un pequeño círculo. Es una aldea. ¿Es una qué? Jesús fue y sanó a un hombre ciego. Dice la Biblia que lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea. ¿De dónde lo sacó? Cuando lo sanó, le dijo, no regreses. ¿A dónde? A la aldea. Cuando Dios te bendice, te abre los ojos, te eleva la conciencia, lo menos que tú quieres es estar viviendo con gente rodeado en una. Porque la gente de la aldea siempre se acuerda de que tú en la aldea pedir era tu chamba, como dice Fran. En la aldea la gente vive conectada con tu pasado. Cuando Jesús lo saca, lo sana. Le abrió los ojos, ¿le qué? ¿Le qué? Cuando Dios te abre los ojos es imposible que tú te quedes con los mismos amigos. Ya conmigo me abrieron los ojos. Entonces, cuando tú eres ciego y estás en una plaza pidiendo, a los que te ponen al lado son a los ciegos, los tuertos, los mancos. La asociación de pedilones. Pero ¿qué sucede? Como ya él cobró la vista, ¿qué pasó con él? Ya él ve. Entonces en esa aldea había un lugar donde estaban los que pedían. Jesús le dice, no regrese a dónde. Yo no sé de qué aldea Dios te sacó. Pero cuando Dios te abre los ojos. El desafío suyo aquí no es cuando usted oye la enseñanza, es cuando tú abras. Es cuando tú abras. Aquí mucha gente va a llegar. Pero no todos van a abrir.
Porque no todo el que tiene ojo ve. Porque uno ven por vista y otros caminan por fe. Y los que caminan por fe no tendrán necesidad de nada. Ya conmigo el poder de la fe. Entonces, al Jesús sacarlo de la aldea, lo está sacando de la atmósfera dominada por el mal. Hay personas que tienen una vibración baja. ¿Vibración cómo? Usted lo ve, ¿qué está pasando? Está mal el asunto. Todo lo que hablan es negativo. Las personas con vibración baja tienen mala vibra. ¿Tienen qué? Usted no ha visto gente que usted habla con ellos 2 minutos y usted se siente, wow, pero tú estás... Es el apocalipsis ya. ¿Cuándo muero? ¿Hoy o mañana? Y te ponen los gigantes de Amalek. No, que me voy a comprar una casa. No, muchacho, ahí viene. Es terrible. Porque tienen una vibración. Mientras que otros que están en la misma realidad. Es como alguien que iba a tirarse del puente un día. Iba caminando. Y cuando ve a la distancia, allá hay un hombre sin brazos al lado del puente bailando. Oye, y el tipo, pero, ¿y esta locura? Y este ñonco bailarín. Y el tipo se empieza a reír, muerto de la risa. Y tú el que pasaba por ahí, muerto de la risa también. Dije, guau, pero este ñonco sí es feliz. Oye, el ñonco, en plena luz del día, el ñonco bailando. Y él va a la casa y le dice al hermano, mira, yo me iba a suicidar, pero yo vi en el puente, vi un ñoco bailando. Sin brazo y bailaba. Wow, te amo, Señor. Qué bella es la vida. El hermano fue a ver ñoco. Porque todo el mundo quiere conocer ñoco bailarín. El ñoco, en esa zona había mucho mime. Y los mimes le están picando. Y el tipo... Cuando tú tienes buena vibra, aún sacudiéndote del problema, tú le salvas la vida a otro. ¿Cuántos están aquí hoy? Entonces, si te toca hacer vivir un momento del ñoco, no te quejes, baila. ¿Cuántos están aquí? Oiga, cuando ve al hermano, ve el ñoco lleno de mime y que estos mimes me están matando. Diga conmigo, buena vibra, aún en los momentos bajos. Diga conmigo, buena vibra, aún en las situaciones difíciles. Diga, buena vibra, aún en la adversidad. Elevación de conciencia. Diga, elevación de conciencia. Diga, yo me elevo cuando vivo mi mejor forma de vivir. Cuando vivo la vida que Dios diseñó. Diga, hay una vida que Dios diseñó para mí. Y esa es la vida que yo voy a vivir. Con adversidades, pero la caminaré feliz. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? O sea, no tengo los cálculos, pero si Dios te habló de viajar, tranquilo, que el Padre paga los vuelos. No los razones, diga conmigo, no los razones. O sea, es la vida que Dios diseñó, es la actitud hacia la vida, es entender que todo va a cambiar y que mañana va a ser mejor. ¿Mañana qué? No lo escuché. ¿Mañana qué? El maligno le tiene la mente dominada a la gente. Por eso la gente se suicida. Se está matando a la gente. La gente está loca, sale para afuera. Matan gente. Yo se lo he dicho muchas veces a ustedes. Y eso le está comiendo la mente hasta la gente de fe. Gente de fe que ya su vida no tiene sentido. Porque oigan el problema. Dígame cuál es el problema. Dígame cuál es el problema. Oigan esto. Un profeta vino y agarró a esta mujer y le dice, mira,
Yo te veo que tú te casas con un empresario. A la vida de esta mujer llega un hombre, porque él es empleado. No. El profeta dijo, ¿qué cosa dije? Entonces, la voluntad de Dios es el empleado. Y un hombre le desvió el camino y le desvió la mente. Y él está pegando porque ella dejó que otro conociera la voluntad de Dios para su propia vida. A veces Dios te manda la solución y tú estás pegando lo que el hombre te dijo. Tú tienes que estar abierto a pegar lo que Dios te está enviando. Y oiga esto. Cuando vino la pandemia, Dios me dio una palabra y me dijo: viene un tiempo de prosperidad único para mis hijos. Oiga, yo estaba en las mesas y yo me paré, puse una danza judía. Dije, bueno, lo que viene es fuerte. Sí, porque yo estaba triste. Porque cuando vino el 31 de diciembre del año 2020, yo vengo del cuarto y veo el mundo de negro. Digo, wow, viene una crisis de muerte. Me puse triste. Y cuando yo empecé a hablar de lo que venía, de aquello, la gente, el tipo está loco, viene 2020, la visión. Digo, no, viene uno de los años más difíciles del mundo. Me acuerdo como ese fue un like, que la gente quedó loca. Pero cuando vino el virus, la gente me escribió, maestro, ¿se acuerda? Digo, sí. ¿Qué usted quiere que yo haga? Que busque ese video y que lo haga viral. No hay que hacer nada viral. ¿Me está entendiendo? Pero Dios me habló y me dijo, viene un tiempo de crisis muy fuerte a la tierra. Pero ese va a ser el escenario perfecto para yo bendecir a mis hijos. Porque ¿cómo sabían en la casa de José, en la casa de Potifar, que todo lo que José le ponía la mano prosperaba? Si este árbol tenía fruto y José le puso la mano y sigue en fruto, no hay diferencia. Es que el árbol estaba seco y cuando José le ponía, fructificado. Entonces los hijos de Dios prosperan no en medio de prosperidad. En la prosperidad de las naciones prosperan los corruptos, los políticos, los que engañan. En la crisis prosperan los que están bajo la promesa. Cuando había crisis en Canaán, ya conmigo, crisis en Canaán, Dios le dijo a Isaac, Isaac, no descienda a Egipto. Pero había una crisis. ¿Había qué? Y en medio de la crisis Isaac abrió un pozo y el pozo estaba lleno de agua. ¿Estaba qué? Mucha gente abrió ese pozo y en ese pozo no había agua. Pero cuando vino Isaac y dio la orden, del pozo salió: prepárate a vivir los mejores días de pozos que se abran. Ay, Dios mío, yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Yo siento la presencia del Padre hoy. Pozos que se abren en medio de la crisis. Pozos que se abren en medio de la crisis. Pozos que se abren en medio de la crisis. Yo le voy a contar a mis hijos cómo en medio de la peor crisis de esta nación, Dios me prosperó como nunca. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Diga conmigo, pozos en medio de la crisis. No lo escuché, diga pozos en medio de la crisis. Diga, yo declaro que se abren pozos en medio de la crisis. Diga, pozos en medio de la crisis. El maligno no me alcanza, porque yo declaro que se abren pozos en medio de la crisis. Oiga esto, ya concluyo. Dice la Biblia que Isaac, diga conmigo, Isaac abrió pozos.
Y dice que en medio de la crisis también su padre Abraham, Dios lo enriqueció. Hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer, porque es una influencia completa. Elevar la conciencia de una ciudad es algo más que esto. Nosotros necesitamos colegio. Nosotros necesitamos escuela de música. Nosotros necesitamos de IKEA. Nosotros necesitamos empresas de transporte. Influenciar a una ciudad es cambiarle la forma de pensar y modelarle un esquema de vida diferente. Y para modelar eso, tenemos que abrir los ojos. No tenga miedo. Los próximos días, mañana celebramos la fiesta de Pentecostés a las 6 de la tarde. Es el tiempo de Pentecostés. No tenga miedo de entrar a la cosa. No tenga miedo de emprender algo. Porque los cielos se abren y los pozos te ponen en la mano. Diga conmigo, perdiendo el miedo. Yo lo que yo diga, perdiendo el miedo. Yo no sé cuál es tu petición a Dios, pero yo le digo algo a ustedes hoy. Si tú conoces la voluntad del Padre, tú aceleras las cosas. Y en mi espíritu veo muchas mudanzas. Hay movimiento. Hay que salir de la tierra de servidumbre. Financieramente Dios te mueve a un lugar espacioso, a un lugar de paz, a un lugar donde tú te conectas con el Padre. Cada uno va a encontrar su propio huerto. Y hoy yo quiero orar, póngase de pie. Quiero orar hoy para llegar a mi posición en Cristo. Una posición donde el mal no me alcanza.